Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que estén escuchando esta grabación, chiquillos. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta cápsula sobre las enfermedades respiratorias agudas y crónicas en APS. Esta clase corresponde al contenido de cátedra que no se pudo realizar presencialmente debido al paro estudiantil, pero me preocupa mucho que el contenido no vaya a quedar lo suficientemente claro, así que cualquier cosa, cualquier duda, me escriben, ¿ya? Por favor, me mandan un correíto porque recuerden que esto entra en la segunda evaluación. Vamos a revisar los principales diagnósticos según grupo de riesgo, tratamiento y el rol fundamental que cumple la enfermería en el seguimiento, de estas patologías, ¿ya? Déjenme agrandar esto porque no veo tan bien. Y vamos a ver los resultados de aprendizaje que tenemos en esta clase. Entonces, los resultados de aprendizaje, chiquillos, son identificar la epidemiología de las enfermedades agudas y crónicas, comprender los grupos de riesgo para las neumonias, para la tuberculosis, el asma y el EPOC, conocer las técnicas de diagnóstico de estas mismas enfermedades que acabo de mencionar, identificar cuáles son las oportunidades GES y las normativas del MinSal para estas enfermedades. Vamos a conocer el tratamiento farmacológico de las enfermedades agudas y crónicas. Al igual que como les he dicho en otras clases, si bien no son ustedes los encargados de indicar el tratamiento farmacológico, tienen que manejar farmacología básica para poder saber si es que el paciente está con alguna reacción adversa o cosas así. Y además, por último, comprender la importancia del seguimiento de estas patologías agudas y crónicas. Entonces, partimos con la neumonía adquirida en la comunidad, o NAC, como lo pueden ver comúnmente abreviado. Entonces, es una enfermedad respiratoria aguda de origen infeccioso, ojo con eso, que compromete el parénquima pulmonar y se adquiere fuera del ambiente hospitalario. Afecta especialmente en otoño e invierno y es una causa importante de mortalidad en las personas mayores en Chile. Entre los grupos de riesgo encontramos a personas mayores de 65 años, personas con EPOC, inmunodeficiencias, personas que fuman, desnutrición y alcoholismo. 1 de cada 10 pacientes que fallecen en Chile lo hacen por esta causa respiratoria, manteniéndose estable en el último decenio y situándose en el tercer lugar dentro de las causas generales de muerte, ¿ya? La tasa de mortalidad es de 14,4 por 100.000 habitantes y su incidencia es de 1,07 a 1,2 por 1.000 habitantes al año. Y si se fijan, en las personas mayores, la mortalidad es de 145,6 por 100.000 habitantes. O sea, es muy, muy importante esa cifra. Dentro de los grupos de riesgo, entonces ya habíamos mencionado a las personas mayores de 65 años, el fumar, una desnutrición, alcoholismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, insuficiencia renal e inmunodeficiencias. Pero ¿cómo podemos diagnosticar a un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad? ¿Alguien sabe? Yo les hago preguntas, la costumbre, como si estuviera en la sala. Me van a perdonar y se van a reír, chiquillos. A través de una radiografía, ¿ya? A través de radiografía podemos hacer la confirmación. Una radiografía de tórax. Entonces, ¿cuál es la sintomatología y los signos que van a presentar el paciente que esté cursando una neumonía? Va a tener un compromiso del estado general, tos, expectoración, disnea, sensación febril, calofríos, sudoración nocturna, mialgias, odinofagia, rinorrea, dolor tipo puntada de costado, alteración de conciencia como confusión reciente. Eso ya es cuando la neumonía está más avanzada. Afortunadamente, existe el GES para la neumonía. Entonces, una vez que existe la sospecha, tiene que haber una radiografía de tórax en un máximo de 48 horas.
Si se confirma que el paciente está cursando esta neumonía, tiene que recibir su tratamiento de inmediato, ¿ya? Y tiene 24 horas para ser visto por un especialista. ¿Y cuál sería el tratamiento farmacológico que vamos a utilizar? Es un tratamiento antibiótico por las primeras 48 horas. Generalmente partimos con amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, o amoxicilina 500 miligramos más ácido clavulánico 125 miligramos cada 12 horas. Y en el caso de algún paciente, de alguna persona que sea alérgico a la penicilina, aquí ustedes eso lo deberían tener claro porque ya tienen su ramo de farmacología pasado, se les indica claritromicina 500 miligramos cada 12 horas o en su defecto acitromicina 500 miligramos al día. Pero ¿cuál creen ustedes que es el rol de la enfermera y el enfermero en un paciente que está cursando esta neumonía? Podemos ser nosotros los que pesquisamos algunos signos y síntomas, si bien no somos los que vamos a hacer la orden de la radiografía ni vamos a diagnosticar, podemos hacer la derivación correspondiente al especialista. Además, otro importante, sobre todo considerando que estamos en temporada otoño-invierno, es preocuparnos de si los pacientes recibieron sus vacunas o no. ¿Tienen sus vacunas al día? ¿Ya? ¿Qué vacunas debería tener el paciente y de cuáles deberíamos realizar educación? Realizar educación sobre la vacuna de la influenza, del Streptococcus pneumoniae, consulta precoz en el caso de agravamiento de síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente se va a la casa, no siempre va a requerir hospitalización, va a continuar con su tratamiento antibiótico, ya quedó claro que era amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulánico, y en los pacientes que sean alérgicos vamos a utilizar la claritromicina o la acitromicina. Pero ¿qué pasa con este paciente que se va a la casa y en vez de mejorar, porque probablemente no continuó con su tratamiento farmacológico o se mantuvo expuesto a factores que agravan la condición como el fumar, el estar expuesto a cambios de temperatura? ¿Qué pasa si este paciente se agrava? Yo tengo que decirle cuáles son los signos y síntomas que él podría presentar y qué hacer en ese caso. ¿Cuándo debería acudir, por ejemplo, a un servicio de urgencias? Cuidado de tratamiento en domicilio, control de temperatura y llene de hoja de registro. Regreso a actividades habituales. ¿Cómo indicarle al paciente que vaya retomando su vida de a poco? Que idealmente cuando el paciente no, esté cursando esta neumonía, que no realice una actividad física eh, intensa, que no se exponga a cambios de temperatura, pero llega un momento en el que el paciente va a terminar su tratamiento, se va a sentir mejor y de a poco tiene que ir retomando sus actividades habituales. Prevención secundaria del contagio. El paciente probablemente no viva solo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para explicarle a este paciente? Por ejemplo, recordar el uso de lavado de manos, mascarillas, ¿ya? Para evitar que el resto de las personas que vivan en ese hogar no se contagien. Que esto no sea un cuadro de repetición. Si el paciente fuma, obviamente aplicamos Fagerstrom desde los por qué y tratamos de hacer alguna consejería para que deje de fumar, ¿ya? Tenemos que averiguar en ese caso también en qué etapa del cambio, según Prochaska, se encuentra el paciente para ver de qué forma vamos a lograr que disminuya su consumo de tabaco o lo elimine de manera permanente. Y además, ver cuánto tenemos que hacer seguimiento, controles, etcétera. Cualquier duda que haya quedado en cuanto a la neumonía, chiquillos y chiquillas me escriben. Ahora vamos a pasar a la tuberculosis, la TBC. Me encantaría estar en la sala con ustedes y que me contaran qué es lo que saben de la tuberculosis. Pero, bueno, estos videos los tienen que revisar ustedes. Cualquier videito que salga en el PPT, por favor, véanlo porque es material complementario y viene a complementar, valga la redundancia, la información que nosotros con la profe Angélica les estamos entregando, ¿ya? Pero, ¿qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, y se transmite de una persona a otra a través de gotitas generadas en el aparato respiratorio de pacientes con enfermedad pulmonar activa. Entonces, esta tuberculosis pulmonar
es aquella que involucra el parénquima del pulmón o el árbol traqueobronquial, y por otro lado tenemos la tuberculosis extrapulmonar, que es aquella que afecta a otros órganos, o sea, podría afectar a la pleura, las meninges, ganglios linfáticos. En cuanto a la epidemiología de la tuberculosis o de la TBC, el 79% de los casos de tuberculosis en el 2018 corresponden a formas pulmonares y 21% a extrapulmonares. La mortalidad es de 1,2 por 100.000 habitantes, su incidencia es de 14,9 por 100.000 habitantes y la morbilidad en casos nuevos más recaídas es de 15,7 por 100.000 habitantes. Esperemos un poquito que voy a tomar agua porque se me seca la garganta. El PROCET, ¿habían oído, o sea, habían escuchado hablar del PROCET? Yo hago preguntas porque estoy acostumbrada, chiquillos, yo sé que en este caso no me pueden contestar, pero es la costumbre. El PROCET es el programa de control y eliminación de tuberculosis que probablemente ustedes se tengan que interiorizar aún más en él cuando les toque llegar a su... Hay varios compañeros de ustedes que están haciendo su internado ahora, de los cuales yo soy su tutora, y algunos están específicamente trabajando ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa? Reducir significativamente el riesgo de infección, la morbilidad y la mortalidad de la tuberculosis, hasta obtener su eliminación como problema de salud pública. Existe una meta sanitaria en cuanto a la tuberculosis, y es que el Ministerio de Salud se ha propuesto alcanzar la meta de eliminación de la tuberculosis como problema de salud pública, lo que corresponde a alcanzar una tasa de incidencia de menor a 5 por 100.000 habitantes. ¿Cuáles son los mayores grupos de riesgo? Principalmente la persona mayor. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de estos casos? Generalmente pesquisamos personas sintomáticas respiratorias en el EMPAM, coordinación y pesquisa en hogares de ancianos en el EAM, educación y pesquisa con grupos de adultos mayores de la comunidad, ¿ya? En pacientes diabéticos. Ahí podemos hacer la pesquisa de síntomas respiratorios en el control del diabético en el programa cardiovascular. Personas con VIH. Siempre se le está haciendo vigilancia de los casos de VIH para descartar tuberculosis activa o infección tuberculosa. En personas privadas de libertad, pesquisa de pacientes sintomáticos respiratorios al ingreso y vigilancia sistemática de los síntomas respiratorios en el recinto penal. También podemos encontrarlo en inmigrantes, trabajo conjunto con organizaciones de inmigrantes presentes en la comunidad para poder ir a visitarlo y pesquisar síntomas respiratorios. También en pueblos indígenas, ahí trabajamos con facilitadores interculturales y líderes comunitarios para poder realizar una correcta educación y pesquisa de síntomas respiratorios. Personas en situación de calle, imagínense, chiquillos, personas que no tienen un correcto lavado de manos, que están expuestos a cambios de temperatura, a temperaturas muy frías, ¿ya? Ahí hacemos coordinación con encargados de hospedajes para poder pesquisar estos síntomas respiratorios, y en caso de pacientes con abuso de alcohol y drogas, un trabajo conjunto con organizaciones comunitarias de rehabilitación y acogida, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, en iglesias, para poder pesquisar síntomas respiratorios en la consulta de salud mental. Pero, ¿cuáles son los signos y síntomas de la tuberculosis? Tos con expectoración por más de 15 días. ¿Se acuerdan que preguntábamos si es que el paciente tenía tos con expectoración por más de 15 días? En el EMPA, fiebre, baja de peso, anorexia, decaimiento, sudoración de predominio nocturno, disnea, y en algunos casos incluso la hemoptisis. Para poder localizar entonces a estos pacientes y poder diagnosticarlos, hay una actividad continua y sistemática del programa de TBC que está destinada a encontrar con la mayor precocidad posible los enfermos que constituyen la principal fuente de transmisión de la enfermedad, enfermos de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva al esputo. Entonces, ¿cuándo denominamos sintomático respiratorio a una persona? Es cuando ésta presenta tos con expectoración por más de 2 semanas. La localización de casos como actividad del programa se dirige a la población de 15 años y más. Entonces, a través de una radiografía, que es el complemento al diagnóstico, y una vaciloscopía positiva, ¿ya?
La vaciloscopía, chiquillos, es el examen por el cual podemos diagnosticar a un paciente. Se hacen 2 vaciloscopías de expectoración. La primera muestra será inmediata, en el momento de la consulta, la segunda diferida y obtenida por el propio consultante al despertar al día siguiente. En cuanto a las características de la muestra, esta proviene del árbol bronquial espontánea y recogida después de un esfuerzo de tos. La cantidad suficiente para este examen son al menos 2 ml y debe ser recolectada en un envase adecuado y bien identificada, conservada y transportada. Además, no deben transcurrir más de 5 días entre la recolección y el procesamiento de la muestra. Y se ha definido como mínimo en 50 vaciloscopías por cada 1000 consultas de morbilidad en mayores de 15 años. ¿Y cuál es la normativa que existe en base a la tuberculosis? En cuanto encontramos a un paciente sintomático respiratorio, se le toma una vaciloscopía, la primera muestra inmediata y la otra al día siguiente, se procesa esto inmediatamente y existe hasta un mes, bueno, se le entrega el tratamiento farmacológico, perdón, es visto por un médico, todo esto el mismo día o máximo al día siguiente, y tiene hasta un mes para finalizar este tratamiento y se le va realizando una vaciloscopía mensual. ¿Y cuál es el tratamiento? Tienen que manejar estos chiquillos para su evaluación, ¿ya? Recordar que los medicamentos que les voy a mencionar ahora son para pacientes con un estado nutricional normal, idealmente con un peso entre 45 y 70 kilogramos. En pacientes con peso fuera de este rango, las dosis deben ser ajustadas. Los medicamentos son, chiquillos, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva las dosis correspondientes. Si bien yo no necesito que se aprendan las dosis exactas, porque no son ustedes los que van a recetar el medicamento, sí tienen que conocer en qué horario se debería tomar el medicamento, contraindicaciones, efectos adversos, ya cualquier cosa que el paciente requiera alguna consejería en el box. Entonces, ahora nos vamos por la administración de tratamiento. El paciente tiene que tomar muchos fármacos, chiquillos, para lograr esas dosis de isoniazida, rifampicina, piricinamida y etambutol. Son muchas pastillas, entonces la administración del tratamiento debe ser estrictamente supervisada durante todo el periodo que este dure, tanto en el paciente hospitalizado como en el ambulatorio. Y ustedes se dirán, ¿pero cómo lo vamos a supervisar? Vamos a su domicilio a ver que el paciente se tome el tratamiento, se lo tiene que tomar delante de nosotros. Los fármacos se administrarán todos juntos de una sola vez en el tiempo que el enfermo precise para ello. Y los medicamentos deben ser administrados de preferencia en forma ambulatoria, lo más cercano al domicilio o lugar de trabajo del paciente. En cuanto a los estudios de contacto, me refiero a estudios de contacto a todas las personas que han estado en contacto con el paciente que salió con vaciloscopía positiva. Entonces, toda persona expuesta al contagio con un enfermo de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva, su riesgo de enfermar es 30 veces más que el de la población en general. ¿Y cuáles son los tipos de contacto? Tenemos intradomiciliario o habituales extradomiciliarios, más de 6 horas diarias. Por ejemplo, yo tendría contacto extradomiciliario con la profe Angélica, porque estamos más de 6 horas juntas en el día, ¿ya? Objetivos. Perdón, chiquillos. Detectar e iniciar tratamiento para interrumpir cadena de transmisión, quimioprofilaxis. Entonces, el ingreso de este paciente con tuberculosis lo hace el médico, le hace un control mensual. El enfermero realiza otros controles como inicio de fase intermitente. Control al alta deben tener a los 6 meses y ahí se ingresa a estudio de contactos. Y el TENS es el encargado de la entrega y supervisión de los fármacos. Pero ¿cuál es la función específica del enfermero en el paciente que está cursando con una tuberculosis activa? Por supuesto, como ya lo acabamos de ver, realizar estudios de contactos.
realizar la consulta al ingreso, ver en qué fase está, dar el alta, aplicar el score de riesgo de abandono y medidas para su prevención. Me refiero al riesgo de abandono del tratamiento, chiquillos. Realizar la visita domiciliaria al ingreso del paciente y a la tercera semana en caso de inasistencia al tratamiento. Organizar el tratamiento abreviado y estrictamente supervisado. Contribuir a la detección oportuna de eventuales reacciones adversas a los medicamentos. Registrar y mantener en el libro de registro y seguimiento de pacientes con TBC y realizar un informe mensual de casos de tratamiento, casos de quimioprofilaxis y consumo y stock de medicamentos. Si se dan cuenta, hay harto que hacer con el paciente con tuberculosis. Generalmente en los CESFAM y en los CECOF, bueno, los CESFAM y en el CECOF, ellos dependen del CESFAM, hay una enfermera o enfermero que se encarga de este programa, ¿ya? Entonces aquí para reforzar, el enfermero o enfermera va a ser el encargado de la atención individual e integral realizada por el profesional de enfermería a los pacientes con tuberculosis. Recordar que también a su familia y otros contactos con fines de educación, control y seguimiento, para así poder educar al paciente y su grupo familiar sobre la enfermedad, contribuir a la adherencia del paciente a su tratamiento, indagar sobre antecedentes de tratamientos anteriores, contribuir a un adecuado seguimiento del caso y al estudio de contactos e identificar en el paciente conductas de riesgo de abandono para programar medidas de prevención. Entonces, en la primera consulta, al ingreso del tratamiento debemos educar al paciente, aplicar el score de riesgo de abandono, determinar cuál va a ser el lugar donde se le va a administrar el tratamiento al paciente, iniciar un estudio de contactos, ya, intrahospitalario o extrahospitalario, extradomiciliario, perdón, intradomiciliario e extradomiciliario. Comprobar la notificación e ingresar los datos. En la segunda consulta, inicio de fase intermitente del tratamiento. Hay una evaluación de cómo ha estado funcionando esto y reforzar los contenidos educativos. En la tercera consulta, al sexto mes de tratamiento, evaluación de la evolución y solicitar exámenes a contactos. Después de el alta, 6 meses después del alta, se le hace un seguimiento de casos y contactos. Y otras consultas durante el tratamiento podría ser en caso de inasistencia, incumplimiento, paciente que presenta alguna reacción adversa o cambio de domicilio. Recuerden que si quedan dudas, tienen que escribirme a mí o a la profe Angélica, ¿ya? Ahora pasamos al COVID. Y ha pasado tanto tiempo, chiquillos, de que estuvimos encerrados, yo siento que fue hace años. Me encantaría comentar con ustedes cómo lo pasaron durante la pandemia, cómo lo vivieron, si alguno de ustedes se contagió o no, pero vamos a recordar aspectos importantes que van a ser evaluados en la evaluación 2. El COVID, déjenme tomar agüita. Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentan una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperan sin requerir tratamiento especial. Yo tuve COVID 3 veces, chiquillos. Yo trabajaba ahí en la clínica Dávila y estaba en piso COVID, así que me contagié 3 veces. Las personas mayores y las que padecen enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer o inmunodeprimidos, tenían o siguen teniendo, porque el COVID sigue existiendo, solo que no está, no hay tantos casos, tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. El SARS-CoV-2 evoluciona constantemente ya que se producen cambios provocados por las mutaciones genéticas o la recombinación viral, lo que da como resultado variantes que son diferentes del virus original, por lo que cada variante afecta al organismo de forma diferente. Por eso, chiquillos, es que no sabían cuáles eran los signos y síntomas que iba a presentar un paciente cuando se contagiaba. Por eso había tanta incertidumbre. ¿Cuáles son los signos y síntomas habituales? Fiebre, tos seca, fatiga. Y en el caso de síntomas no habituales, cefaleas, congestión nasal, disminución del olfato, dolor de garganta, tos con esputos, falta de aliento, dolor en músculos o articulaciones, escalofríos, náuseas y vómitos, diarrea. Yo me acuerdo que cuando me dio la primera vez, ir al baño para mí era como haber corrido una maratón.
la maratón de Santiago a los 42K y me dolía el cuerpo como si me hubiesen agarrado a palos. Y en este ejemplo que yo estoy viendo a la diapositiva de un paciente con la enfermedad, cursando la enfermedad de manera severa, podría presentar incluso alteración de la conciencia, fiebre alta, tos con sangre, dificultad de respiración evidente, dolor torácico, pulso irregular, poca o nula micción. Pero, ustedes se imaginan paciente con COVID, paciente hospitalizado, paciente intubado, paciente pronado. Pero, ¿cuál es el rol de la enfermera y el enfermero? ¿Cómo manejamos el COVID en atención primaria de salud? Primero que todo, detección, chiquillos. Los centros de atención primaria son responsables de la detección temprana de posibles casos de COVID. Esto incluye la evaluación de síntomas y la realización o derivación para pruebas de diagnóstico. En cuanto al manejo de casos leves, personas con síntomas leves pueden recibir tratamiento y seguimiento en el CEFAM. También, como siempre, la enfermera y el enfermero hace educación y prevención. Entonces van a ser los profesionales de atención primaria los que eduquen a la comunidad sobre las medidas de prevención, incluyendo la importancia de la higiene personal, el distanciamiento social y el uso adecuado de mascarillas. Y en cuanto a la derivación a centros de mayor complejidad, son los CEFAM los que actúan como punto de conexión entre la atención primaria, secundaria y terciaria en salud. Como policlínicos, hospitales y servicios de emergencia, coordinan el traslado de usuarios que requieran atención hospitalaria más intensiva. También las campañas de vacunación, chiquillos. Preguntarle a los pacientes si están vacunados o no, cuántas dosis del COVID tienen. Ustedes me imagino que están todos vacunados. Seguimiento y monitoreo. Los CEFAM realizan el seguimiento de pacientes con COVID-19 tanto durante el periodo activo de la enfermedad como en la fase de recuperación. Esto implica evaluar la progresión de los síntomas, proporcionar orientación sobre el aislamiento y realizar un seguimiento de las posibles complicaciones. Apoyo psicosocial. Recordar que la pandemia tuvo un impacto significativo en la salud mental de las personas. Los centros de atención primaria ofrecen apoyo psicosocial, brindando recursos y servicios para abordar el estrés que se provocó ahí, la ansiedad y otras preocupaciones emocionales relacionadas con el COVID-19 y la pandemia. Recordar que hubieron muchos problemas emocionales, chiquillos, porque el estrés de estar encerrado fue muy grande. Yo no lo viví otro tipo de estrés, el de estar con tanta gente enferma y ver a tanta gente morir, porque yo me mantuve en turnos todos esos meses, pero piensen en las personas que de un día para otro quedaron encerradas, ¿ya? Gente que perdió a sus familiares, que ni siquiera se pudo despedir de ellos. Y en cuanto a la colaboración con autoridades en salud pública, la APS colabora estrechamente con la autoridad de salud pública para seguir las pautas y protocolos establecidos para reportar casos y contribuir a la vigilancia epidemiológica. Un segundo que me están hablando aquí en la oficina. Creo que se me olvidó poner mi letrerito que dice afuera, no molestar, estoy grabando o estoy en reunión. Pero hablemos ahora, chiquillos, súper importante de cómo queda el paciente post-COVID. ¿Queda bien de inmediato? Si ustedes vieron alguna persona conocida de ustedes con COVID, ¿se sentía bien al tiro? Usualmente se diagnostica la condición post-COVID 3 meses después del inicio de la enfermedad, dura al menos 2 meses y los síntomas no pueden ser explicados por un diagnóstico alternativo. Estos síntomas son diferentes a lo experimentado durante el episodio de COVID o persistir durante la enfermedad inicial y pueden cambiar o reaparecer en el tiempo, ¿ya? Es un paciente que 3 meses después continúa con síntomas, pueden ser los mismos que se mantienen o algunos distintos y esto se mantiene por lo menos unos 2 meses. Cualquier persona que haya cursado con el virus del COVID-19 está en riesgo de padecerla. Lamentablemente, chiquillas, se observa más en mujeres, personas que tenían malas condiciones de salud y o salud mental antes de contraer COVID-19, personas que tengan de base asma, que fumen o vapeen. Recuerden que el vaporizador, chiquillos, es igual o casi más nocivo que un cigarro o un tabaco, y aquellos que son clasificados con un estado nutricional, obesidad.
Para poder diagnosticar a este paciente post-COVID, el diagnóstico se va a basar en los síntomas y el historial médico de cada paciente. Los síntomas reportados más comúnmente son cansancio, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, dolor de pecho, dificultad para respirar, dificultad para dormir o concentrarse, ansiedad o depresión, dolor muscular o en articulaciones. Esta condición post-COVID o la PCC afecta mayormente al cerebro, al corazón, la sangre, los riñones y los pulmones. Afortunadamente, recordemos que siempre cualquier tratamiento farmacológico o tratamiento de salud conlleva un gasto y uno tiene que pensar en los bolsillos de todas las personas, pero por suerte el GES cubre el manual para la categorización multidimensional de riesgo de secuelas, rehabilitación en SARS-CoV-2. Cubre esto, ¿ya? Entonces, todo paciente que haya sido afectado por el COVID se va a poder rehabilitar de manera gratuita. Todo esto que yo mencioné anteriormente, chiquillos, la neumonía adquirida en la comunidad, la TBC o tuberculosis y el COVID eran cuadros agudos, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las enfermedades que se transforman en crónicas? ¿Existen enfermedades crónicas respiratorias? Sí. Tenemos la enfermedad, hoy día estoy con la lengua muy trabada, me pongo nerviosa con las cámaras. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad crónica que sabíamos de las enfermedades crónicas, que el paciente se puede mantener estable, pero no es algo que se cure. Enfermedad crónica prevenible y tratable, caracterizada por inflamación de la vía aérea y una limitación progresiva del flujo de aire. Ojo con eso, que se acompaña con efectos extrapulmonares. Sus dos grandes categorías son bronquitis crónica y enfisema. Asma bronquial. ¿Alguien de aquí sufrirá asma, chiquillos? Yo creo que más de alguno. Es más común de lo que uno cree. Es una afección inflamatoria, al igual que el EPOC, de severidad intermitente, de aparición preferentemente en la niñez, pero puede iniciarse también en la adultez. Generalmente los niños son diagnosticados con asma, pero no quiere decir que una persona que nunca fue diagnosticada cuando niño no pueda aparecerle el asma ahora en la adultez. Ojo con eso. En cuanto a la epidemiología de estas enfermedades crónicas, la mortalidad en el asma es de 1,3 por 1000 habitantes y de 16,1 en el EPOC. Su prevalencia, 5,4 y 16,9 mayores a 40 años, respectivamente. Tabaquismo en el EPOC, 33,3% de la población. Y en cuanto a los egresos hospitalarios, tenemos 4.927 pacientes al año en el asma y 18.352 pacientes al año en el EPOC. Pero ¿cómo podemos diagnosticar a un paciente que esté cursando un EPOC? A través de la sintomatología respiratoria como tos y expectoración y disnea, antecedentes de exposición a humo de tabaco. Recuerden que no solo afecta a la persona que fuma el humo del tabaco. Si yo estoy en una casa donde fuman constantemente, no salen a la terraza, no salen al patio y hay espacios cerrados, existe el fumador pasivo, ¿ya? Agentes ocupacionales, humo de combustible. ¿Y cuáles son los cambios estructurales que se pueden ver en un paciente con bronquitis crónica? Ahí podemos ver el pulmón sano y la inflamación y exceso de moco en un paciente que está con esta bronquitis crónica. Y en cuanto al enfisema, pueden ver a su izquierda sano y destrucción de membranas alveolares en el caso de paciente con este enfisema. En cuanto al diagnóstico del asma, sus síntomas respiratorios son obstructivos. Hay disnea, sibilante, se siente el pecho apretado o tos irritativa, que alivia espontáneamente.
Perdón. En cuanto a los estímulos de hiperventilación, por ejemplo, que se empiecen a ahogar al realizar ejercicio, al reírse mucho, que se presente con algunos irritantes ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Con cambio de temperatura, ¿ya? Historia de asma de infancia, por ejemplo, alguien que cuando chico yo tuve asma, no sé qué, ¿ya? Historia de sibilancias recurrentes. Una espirometría menor a 70. ¿Y quiénes creen ustedes que son el grupo de riesgo para el asma? Pacientes que tengan antecedentes familiares de asma. Recordar que para antecedentes de salud nos fijamos en la familia de primer grado. Pacientes que tengan una condición atópica o alérgica familiar personal. Pacientes con elevación de niveles basales de la IgE total. Tabaquismo materno durante el embarazo. El tabaquismo en general. Alimentación artificial precoz. Y por último, estado nutricional, obesidad. Perdón, yo dije por último. Entonces, pacientes que fumen, historia familiar de EPOC. Ah, claro, acá estamos hablando de los grupos de riesgo del EPOC y los que les mencioné anteriormente eran del asma. Entonces, cualquier paciente que fume, chiquillos, va a tener mayor riesgo de sufrir alguna de estas enfermedades. Pacientes que tengan historias familiares, su familia de primer grado, padre, madre o hermanos. Predisposición genética. Puede ser por una deficiencia de la antitripsina. Polución ambiental, contaminación intradomiciliaria o ocupacional. Determinantes sociales, pacientes que estén cursando con pobreza, pobreza infantil, bajo peso al nacer, infecciones respiratorias bajas durante la infancia. Y por último, algún paciente que tenga o haya tenido tuberculosis. También tenemos garantías explícitas en salud, la número 61, para el asma bronquial en personas de 15 años y más. Una vez que se sospecha, hay 20 días para realizar el diagnóstico, tiene que recibir el tratamiento inmediatamente con sus inhaladores y 60 días para ser visto por especialista. Ojo con estos flujogramas de los plazos que chiquillos los tienen que manejar. Para el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica en tratamiento ambulatorio. Una vez que se sospecha, hay 30 días para realizar el diagnóstico, se tiene que entregar inmediatamente el tratamiento y hay 45 días para que sea visto por especialista. ¿Cuál es el tratamiento para el asma, chiquillos? Inhaladores, salbutamol y corticoides inhalados, ¿ya? Luego de eso mandamos al paciente para la casa, le hacemos una correcta consejería para que se cuide de los cambios de temperatura, para que no salga desabrigado, para que lleve a cabo el tratamiento farmacológico. Pero ¿qué pasa en el control de los 15 días? Si un paciente está refractario es porque tiene un score de 3 a 5 puntos y yo hablo de que el paciente responde al tratamiento cuando el score es de 0 a 2 puntos. ¿Cómo es la técnica inhalatoria? Hay que sacarle, chiquillos, la tapa al inhalador, conectar este inhalador en la aerocámara, mantener juntos y agitar. Esto es importante que ustedes lo sepan hacer porque ustedes tienen que corroborar si es que el paciente se está administrando de manera correcta el medicamento, porque si nadie le enseñó a inhalarse, probablemente apriete y salgan los puffs, pero no los logre recibir. Exhalar hasta botar todo el aire, ubicar la aerocámara en los labios, dispara el inhalador de una vez, la persona debe inhalar lenta y profundamente, debe después mantener la respiración de 5 a 10 segundos y esperar 20 a 30 segundos para realizar el segundo puff. ¿Y cómo sería la terapia farmacológica escalonada? En un paciente con EPOC con síntomas persistentes, damos salbutamol y o, podría ser los dos o solo uno, bromuro de hipatropio, ya ambos cada 6 a 8 horas. Ahí podemos ver también que la forma B sería usar salmeterol, indacaterol, tiotropio. Yo hasta el momento solo he utilizado los dos primeros.
Y se puede agregar budesonida y fluticasona. Aquí están los medicamentos, chiquillos, tienen que manejar sus efectos adversos, cada cuánto se pueden utilizar, por ejemplo, salbutamol, 2 PAF cada 12 horas o 2 PAF SOS hasta 12 días, salmeterol, 1 a 2 PAF cada 12 horas, bromuro de hipatropio, 2 PAF cada 12 horas, fluticasona, 2 PAF cada 12 horas, budesonida, 1 a 2 PAF cada 12 horas, preferencia en caso de exacerbación. ¿Y cómo rehabilitamos a un paciente pulmonar EPOC? Realizar actividad física, chiquillos. Yo creo que ustedes están mareados con todo lo que yo les hablo de la alimentación saludable, de tomar agua, de realizar actividad física. Pero no es algo antojadizo, es lo que está comprobado y que sabemos que hace bien. Idealmente 2 a 3 veces por semana, 90 minutos cada unas 26 sesiones, máximo en 3 meses, en pacientes sintomáticos respiratorios, en las actividades básicas de la vida diaria, en controles en sala ERA, pacientes en voluntariados, evaluación previa por médico. Incluye a los usuarios de oxígeno que pueden realizarlo con aportes adicionales de la terapia. Iniciar cuando el asma esté controlado, a diferencia del EPOC, no mejora la función pulmonar. Aquellos que practican deporte tienen menos días sintomáticos y mejor calidad de vida. Ojo con eso cuando eduquen a sus pacientes. Y los que no lo hacen. Se recomiendan ejercicios aeróbicos. Se recomienda disminuir peso en sobrepeso y obesidad para mejorar el control y la calidad de vida. ¿Y qué consejos le tengo que dar a mi paciente que tiene asma para que pueda realizar ejercicio? Que utilice su broncodilatador 15 minutos antes del ejercicio, que lleve su broncodilatador siempre en el bolsillo, a todos lados. Así como andan ustedes con el teléfono para todos lados, así mismo. Antes del ejercicio, calentar lentamente con caminata. Después de finalizar, realizar ejercicios de estiramiento. No parar abruptamente el ejercicio. Si ha corrido, disminuye el paso hasta caminar y luego detenerse. Y si ha nadado, disminuir con un nado suave. Dentro de algunos ejercicios que les podemos enseñar, puede estar la respiración abdominal, inspirar por el abdomen, con el abdomen hacia afuera, y con el abdomen para adentro, expirar, ¿ya? Respiración con labios fruncidos. Respiración de labios fruncidos, tomar aire profundo por la nariz y luego botar como soplando una vela. Y por último, inhalar por la nariz y exhalar haciendo el sonido de tss. ¿Le gustaron mis efectos especiales? ¿Qué pasa con el oxígeno ambulatorio para pacientes con cuadros crónicos como el EPOC y el asma? Mayor a 15 horas al día, esto va a venir a mejorar la calidad de vida y sobrevida. Tiene que ser una indicación previa, o sea, posterior a haber tomado gases arteriales y estabilidad de un mes, saturando mayor o igual a 90%. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a los casos? Cualquiera que aparezca, por favor, me la escriben. ¿Ya? Ay, pero se me estaba olvidando algo. Bueno, creo que ya lo fui diciendo, pero el rol clave de la enfermera, en base a todas las cosas que ya fui mencionando, como detectar posibles signos y síntomas, derivar a médico para confirmación, para que le indiquen su tratamiento, evaluar la técnica inhalatoria y seguimiento. Don Pepito, ¿usó el inhalador hoy día? ¿Se dan cuenta que sirven las visitas domiciliarias y el llamado telefónico? Entonces, a modo de síntesis, para ir cerrando esto, como ya pudieron ver, las enfermedades respiratorias tienen un alto impacto en la salud de la población y desde Atención Primaria de Salud el rol de ustedes en el futuro y de todos los enfermeros es esencial en la pesquisa precoz, educación, seguimiento y tratamiento de estas patologías. Entonces les recomiendo que se estudien este contenido con mucha atención, ya que va a ser evaluado próximamente.
Gracias por llegar hasta el final de esta cápsula. Espero que todos lleguen acá y lo escuchen. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente clase o en simulación.